tardes, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para aquellos que nos visitan por primera vez, la Casa Regional Española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Cumplimos el pasado 2 de octubre 135 años. Un rinconín de Asturias en la capital, constituido por este Salón Príncipe de Asturias que nos alberga, y también por una quinta Asturias en la carretera de Extremadura, 25 kilómetros de Madrid. Ahí tenemos una finca de recreo y de convivencia. Para nosotros es muy importante mantener y proyectar esta institución centenaria, vanguardista, verdaderamente comprometida, a diferencia de algunos grupos que han surgido en nuestro tiempo y que son más bien de relumbrón, no decimos más, incluso de ámbitos sociopolíticos. Nosotros tenemos un verdadero compromiso con lo social, con la cultura, por supuesto con la música, que es parte de esa cultura con mayúsculas, que nos hace libres, con España, por eso la importancia de nuestra querida Asturias en el concurso de nuestra patria española, y estamos encantados de contar con su presencia, con la presencia de todos. Hoy nos van a acompañar pues miembros del grupo de cámara, según reza en la tarjeta, en el boletín, en el programa, del grupo Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Concretamente intervendrán, según figura, Vicente Martínez, flauta, Linet Garbé, soprano, y Masayuki Tagaki, guitarra, además de José Luis Bernaldo de Quirós, al piano. Pero conviene que escuchemos a su presidente, que es Francisco Otero, que él les va a explicar mucho mejor la trayectoria de esta asociación fecunda y con una significativa, ya como decimos, senda, con una gran trayectoria. Que disfruten mucho del concierto. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Yo no iba a pronunciar ningún discurso, por pequeño o por extraordinariamente importante que fuese, pero sí me ha dado pie este señor tan amable, que es el presidente de ustedes, para que verdaderamente me dirija de una manera muy rápida, de una manera muy fugaz, pero que les diga a ustedes lo que es la ACSE. La ACSE es la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, que es la única auténtica y verdadera que existe en España, porque es la heredera de los años 30 de la República. Aquella que verdaderamente la poblaban compositores como Manuel de Falla, compositores como Rodolfo Halster, compositores, en fin, por no nombrar y dedicarme demasiado tiempo a los nombres, ¿no? Esa es la ACSE. Lo que pasa que ha pasado por una serie de momentos distintos, ¿no? Desde el año 2006 la ACSE ya ha considerado que tendría o que tenía que verdaderamente dar participación a los intérpretes. Y por lo tanto ahora ya contamos ya con un grupo instrumental, vocal instrumental, importante para nosotros, al mismo tiempo que de compositores. O sea que hoy día la ACSE, la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles, es indistintamente, es asociación instrumental y vocal instrumental y asociación de compositores. Los compositores, pues eso, nosotros intentamos hacerlo indecible por programar compositores españoles siempre, de todas las tendencias, incluso hasta del siglo XVII, hasta los vihuelistas, hasta Milán, hasta Narváez, hasta Valderrábano, si llega al caso. Pero fundamentalmente, lo que más nos interesa es hacerlo indecible por los compositores, por nosotros mismos, porque yo me incluyo, efectivamente, porque no nos conocen ni las piedras, porque no nos conoce nadie,
porque como no tenemos nada más, somos una institución sin ánimo de lucro y no tenemos dinero suficiente para hacer publicidad, entonces los medios de comunicación pasan de nosotros, porque los medios de comunicación lo único que hacen es llevar a los altares a gente como a Bob Dylan o a gente como Paul McCartney, ¿me entienden? ¿Y eso qué tiene que ver esa gente con el arte? Decía Adorno, el gran maestro, el gran filósofo, pensador y sociólogo Adorno, que en el mundo de la totalidad en el que vivimos, el arte se ha vuelto incierto. ¿Qué es el arte hoy día? ¿Qué es el arte? El arte de los Beatles, el arte de John Lennon, ese es el arte. Pero por favor, seamos serios. ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado la destrucción absoluta de la cultura y del arte? Eso es lo que yo les quería decir. Y ahora ya, aparte de eso, porque no me quiero alargar más, ahora les diré a ustedes que hay unas diferencias en la programación. Una obra que es de, al final, La Maja Dolorosa, que se ha incluido, prácticamente para terminar ya, con voz, guitarra y piano, y que hay una obra de Jaime Santollo, el compositor, que es uno de los más jóvenes de nuestro corpus. Jaime Santollo, en vez de Un hombre y su alma, con texto El hombre en China, es Ding Dong, se llama Ding Dong, y es con textos de Quevedo, el gran maestro Francisco de Quevedo Villegas. Y las canciones de Beatriz Arzamendi son de textos de García Lorca. Textos de García Lorca. Lo demás, pues prácticamente está bajo designios de como el documental de las guitarras, con texto de Pablo Neruda, que está basado en Un hombre enterrado en la pampa. El gran poema El hombre enterrado en la pampa de Pablo Neruda, perteneciente al canto general, al famoso canto general de Pablo Neruda. Y nada más. Muchísimas gracias por su asistencia. La mitad no canta, sino que ladra. Y los mayores
Que sus aplausos vayan dirigidos fundamentalmente al poeta Pablo Neruda. Es lo único que le ruego. Was
Luego te llamo. Porque es